Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe esta noche. Y por supuesto que Gente Ve no puede quedar sin celebrar, conmemorar, dedicar a las personas con discapacidad este día. Hoy, como ustedes saben, 3 de diciembre se celebra y se conmemora en todo el mundo, y el país no puede quedar atrás, el Día de las Personas con Discapacidad. Para ello nos acompaña la licenciada Vilma Saldaña de Chiquillo. Ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Y también a Dimas Rodríguez, él es representante de la sociedad civil y concejal también de CONAIPD. Buenas noches, Dimas. Sí, buenas noches. Agradecer de antemano este espacio que nos están regalando. Para nosotros es tan importante cada minuto, cada media hora o cada 15 minutos o una hora lo que nos regalen, porque de esa manera estamos dando a conocer qué hacemos por la discapacidad y qué está haciendo el sector por la misma discapacidad. Así que en este día conmemorable, un saludo especial para los compañeros y compañeras con discapacidad. Bueno, pues esa va a ser la temática de esta noche, y les recordamos que Gente Ve se puede ver a través del cable Claro en los canales 29 y canal 75, y en el cable Tigo en canal 29. Y por supuesto, si usted quiere irse frente a su ordenador, estamos en www.genteve.tv, y en redes sociales estamos también como Canal Gente Ve. Antes de dar inicio a la conversación, queremos invitarles a ver una nota introductoria que ha preparado el personal de prensa de aquí del canal. Así lucían los alrededores del Parque Cuscatlán con la marcha que se realizó en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la que también participaron voluntarios y representantes de diversas instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de dicha población. Se trata de que vayamos creando los entornos que cada vez sean más amigables con este segmento de la población en el cual el país también se refleja. Una población que no es atendida, que no es tomada en cuenta, que no es integrada, no podemos hablar de un país que está desarrollándose de manera equilibrada y un país que está desarrollando sus políticas de manera integral. Debemos, sobre todo, de manera urgente, avanzar en la aprobación de una nueva ley. Tenemos una ley obsoleta que no garantiza los derechos. Hay una propuesta presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y las organizaciones que ya está en su etapa de análisis final en Casa Presidencial. Esta ley debe avanzar a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Con esta iniciativa se hizo un llamado al compromiso que existe desde los sectores vinculados al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y al público en general para el respeto y la igualdad en el trato de esta población. Bajo el liderazgo del señor presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, está trabajando para avanzar en la inclusión a través de la promoción y cumplimiento de sus derechos, con el objetivo de gozar de igualdad en aspectos como el acceso al empleo, educación, atención de salud, información, eliminación de barreras físicas y arquitectónicas y otros. Día de felicidad porque día con día Dios nos permite respirar el aire, a pesar de las discapacidades que poseamos. De hecho, les digo, la discapacidad no existe en nosotros, sino en nuestro cerebro. Entonces, creo que avances en El Salvador han sido mínimos, pero lo hemos logrado. Han sido mínimos. ¿El por qué mínimos? Porque todavía faltan derechos que se deben cumplir en su totalidad. Entre los logros alcanzados hasta la fecha, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad se encuentran la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, que orienta el camino para que todas las instituciones que brindan servicios públicos implementen acciones a favor de este sector. También se encuentra el anteproyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad, que se espera que avance en los próximos meses. Bueno, ya veíamos ahí al vicepresidente de la República, al procurador para la defensa de los derechos humanos, que acompañaban este día las actividades de las personas con discapacidad.
Licenciada Saldaña, ¿cuán importante es que el país conmemore un día como hoy dedicado a las personas con discapacidad? Bueno, claro que este día es precisamente un día que está destinado, en primer lugar, para visibilizar cuál es la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Es un día que nos invita a reflexionar qué es lo que está haciendo la sociedad, qué es lo que está haciendo el Estado, qué es lo que está haciendo todos los ciudadanos de este país para lograr que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos con plenitud, en igualdad de condiciones que todas las personas que habitan en el país. Es una reflexión tanto pues para las instituciones públicas, para los funcionarios, como para todos los diferentes sectores. Estoy hablando de la empresa privada, estoy hablando de la academia, ¿verdad? Las familias mismas, las comunidades. Entonces todos estamos llamados en este día a reconocer que las personas con discapacidad son personas que son sujetas de derecho, ¿verdad? Y nos llama a pensar qué aspectos son los que debemos nosotros de impulsar, qué acciones precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Dimas Rodríguez, en el marco de este día veíamos que hicieron una caminata. ¿Qué otras actividades como sector ustedes realizaron? Bueno, sí hubo una agenda bastante cargada porque hubieron números artísticos, llegaron a discursar varios funcionarios, se tuvo una exposición de lo que elaboran nuestros compañeros microempresarios, emprendedores y emprendedoras que están tratando de salir adelante, porque definitivamente la problemática del desempleo en la discapacidad es mucho mayor que en toda la sociedad salvadoreña. Entonces tenemos que de alguna manera buscar cómo hacer emprendedurismo. Entonces ahí hubieron caminatas alrededor de los stands para observar y que podrían comprar cosas que los compañeros y compañeras elaboran con sus mágicas manos, ¿verdad? Porque en la discapacidad existe mucho arte, mucha cultura y mucho profesionalismo. Dimas, como persona ciega, ustedes viven una realidad concreta a la hora de desplazarse en las ciudades, en las diferentes calles de la ciudad y de las zonas más periféricas, incluso rurales. ¿A qué se enfrentan ustedes el no tener la visión, la parte ocular, digamos, la vista, el sentido de la vista? Bueno, nos enfrentamos a todo tipo de discriminación, porque discriminar a una persona con discapacidad es parquear el carro en la acera y hacer que la persona ciega camine por las calles arriesgándose a que le atropelle otro vehículo que va en la carretera o en la calle. También discriminación es quitar las tapaderas de los tragantes, o sea, eso también es discriminar, porque definitivamente le están haciendo un daño no solamente a la discapacidad visual, sino que a mucha gente que por A o B motivo no puede ver esos hoyos y se van y pueden tener un accidente mayor. También en el caso de nosotros se nos complica cuando, por ejemplo, somos estudiantes universitarios o estudiantes de educación media y no se nos proporciona los formatos con accesibilidad. Un ejemplo es el examen de la Universidad de El Salvador, pues fue aplicado sin ningún tipo de accesibilidad. Definitivamente a los compañeros les dieron su texto en formato JPG, imposible para leerlo en el caso de ellos, aunque fuera el mejor de las personas ciegas que maneja la computadora, no lo iba a leer porque definitivamente los lectores de pantalla no leen imágenes. Entonces definitivamente hace falta mucho que hacer
aunque se han hecho algunas cosas, pero definitivamente a las personas con discapacidad visual se nos ha venido obstaculizando bastante nuestro desarrollo potencial en gran medida, porque definitivamente la accesibilidad, tanto en la comunicación, en la tecnología, en el transporte público y en la parte de la educación, ha sido casi un mínimo, yo le diría un 5% que ha podido lograrse de lo que nosotros tenemos como propósito. A ver, licenciada Saldaña, usted que está al frente de institución estatal, ¿verdad? Como lo es el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, de Atención Integral, ¿cuál es la situación que viven las personas con discapacidad? ¿Cómo están los datos que ustedes registran? Bueno, ciertamente nuestro país tiene una carencia como institución, somos el ente rector y reconocemos que hay una carencia de un dato estadístico certero, ¿verdad? El censo del año 2007 reporta a 232,000 personas con discapacidad, eso equivale al 4.1% de la población, según el censo de ese año. Pero si nosotros lo comparamos con el dato actual que tiene el Registro Nacional de Personas Naturales, más de 244,000 personas están registradas como personas con discapacidad arriba de los 18 años. Eso lo que nos indica es que detrás de esas cifras hay una cifra escondida que es la realidad, ¿verdad? Incluso hay estudios de organismos internacionales que identifican que en países como el nuestro, donde ha habido un conflicto armado, el porcentaje incluso puede ser mayor del 10%. Si nos quedamos con un porcentaje de un 10%, le estoy hablando que son más de 600,000 personas con discapacidad las que habitan en el país. Y usted me pregunta, bueno, ¿cuál es la situación de estas personas? Y quiero decirle que es una situación compleja, difícil, que solamente una parte de las personas puede lograr una inclusión realmente en nuestro país. Decirle con mucha franqueza que hay avances, porque el tema de derechos tiene que verse desde los derechos fundamentales como la salud, el derecho a la habilitación, a la educación, a la formación laboral, profesional y el acceso al trabajo. No digamos otros derechos como la protección social, el derecho a los deportes, a participar en actividades culturales, a participar, qué sé yo, una participación política, pues, porque también tienen derecho a eso. El tema de las personas con discapacidad es que hace falta sensibilizar a la sociedad, eliminar una serie de estereotipos y discriminaciones, como bien lo decía Dimas, y precisamente hay toda una serie de barreras y obstáculos. Decía una joven que salía por la televisión que ella no siente que tiene discapacidad, que es una limitante, pero que la discapacidad se pone de manifiesto cuando nos encontramos con que la limitante que tiene la persona se enfrenta ante barreras. Entonces las barreras en nuestra sociedad precisamente son muchas, desde las actitudinales, la discriminación, la falta de conocimiento, la falta de conciencia, incluso el uso peyorativo de palabras, de frases, de la forma como se está la sociedad refiriendo a las personas, mirarlos como personas enfermas, mirarlos como personas sujetas de caridad, mirarlos con lástima. Eso es justamente lo que tenemos que luchar. Como ente rector hay que reconocer que nuestro gobierno, principalmente de los últimos 5 años, ha tenido un importante avance y los podemos contar quizás un poco a detalle en salud, en educación, pero sí nos hace falta avanzar mucho y esta es una tarea que viene desde la familia, desde la sociedad y que no solo le corresponde al gobierno, es de todo el Estado. Si estamos hablando que El Salvador vivió un conflicto armado de más de 10 años, porque la lucha político-militar viene desde los años 70, sí. Ya digamos a partir del 92, de la firma de los acuerdos de paz, han pasado 22 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado que no existe tal vez un censo oficial que pueda determinar
las características, el número de las personas, el nivel de discapacidad, el sexo de las personas con discapacidad, o qué tanto existe en este tema? Sí, bueno, en el censo existe un dato que hace referencia a cuántas personas hay, personas ciegas, personas sordas, personas identificadas con discapacidad intelectual, muy poco personas con discapacidad mental y personas con discapacidad física. Pero no existe precisamente una caracterización, es decir, cuáles son los niveles de necesidades, cuáles son los diferentes niveles de accesos que tienen, por ejemplo, a la educación, al trabajo, a un ingreso familiar, a un empleo, etcétera. Toda esa caracterización justamente la que no está. Pero sí se ha avanzado, porque uno de los logros del año pasado para acá es que ya contamos con recursos que el Estado está destinando para que se haga una encuesta. No vamos a llegar en este primer momento a un censo. Esa será la segunda parte para poder tener un trabajo bien concreto, pero lo que se va a desarrollar en el próximo semestre del año 2015 sí ya es una encuesta que nos va a permitir tener una caracterización de las personas con discapacidad. Es un tema bastante complejo, incluso pues con Dimas hemos estado trabajando desde el CONAIPD con un equipo técnico y con el apoyo de la DIGESTIC, cómo se va y ya está conformada, incluso aprobado por el Pleno del CONAIPD, la boleta y el instrumento jurídico con el que vamos a estar trabajando de la mano con estadísticas y censos. Pero eso lo vamos a tener y va a ser muy interesante porque esto nos va a llevar a que hagamos un estudio y por primera vez vamos a tener en El Salvador cuál es la caracterización de las personas con discapacidad en El Salvador. Y pues eso como gobierno, como representante del gobierno, es casi una realidad y sí lo vamos a tener disponible para el próximo año. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para orientar las políticas públicas. Con información concreta sí ya es una información que permite que podamos generar programas y proyectos. Entonces también en el corto que pasaron antes se hablaba de que el CONAIPD, el gobierno cuenta con una política nacional de atención integral a la persona con discapacidad. Ese es justamente el trabajo desde el CONAIPD, una rectoría a través de un instrumento que ya es un instrumento que se acopla perfectamente con la política del buen vivir de nuestro presidente. Y esto para nosotros es un reto. En el CONAIPD somos un ente, un consejo que está conformado de una forma equilibrada, tanto por miembros de gobierno, y le estoy hablando, está representado por ministro de Educación, Trabajo, la ministra de Salud, ministro de Gobernación, de Obras Públicas, de Hacienda, y la Secretaría de Inclusión Social. Y por la otra parte, el equilibrio se hace en la toma de decisiones con la participación de la sociedad civil, representado por líderes como Dimas, de la discapacidad visual, auditiva, física, mental, intelectual, padres, madres de niñez de todos sus tipos de discapacidad, y por fundaciones y asociaciones que trabajan en pro de la discapacidad. A ver, Dimas, como integrante de este consejo, entendemos que en este consejo de CONAIPD, pues Dimas representa la sociedad civil. Ustedes, como este sector, digamos, del otro lado, ¿verdad? No gubernamental, no institucional, ¿ustedes sienten que en esta representación y en este trabajo conjunto se han abierto nuevas ventanas, ha habido más, hay cambios del antes y el ahora? ¿Qué creen que está pasando? Sí, podríamos hablar de que sí han habido cambios, porque refiriéndonos a la parte que mencionaba la licenciada Chiquillo, podemos retroceder un poquito ahí por el año 2000, el sector era totalmente invisibilizado. Entonces, a eso se debe que no ha habido la posibilidad de que se elabore un censo que permita visualizar a la persona con discapacidad. Es más, si usted se ha dado cuenta, sabe que el 2000 se hizo una agenda
donde le llamaron los objetivos del milenio, del 2000 al 2015, que ya concluye este 2015. Entonces, allí la discapacidad no aparece en lo absoluto en ninguno de esos objetivos. Entonces, hoy día, a partir del 2009, se comienza a hablar de inclusión. Esa palabra mágica que todavía no la terminamos de asimilar, nuestra sociedad todavía no termina de asimilar ese concepto de inclusión, vino como a arropar a la discapacidad en gran medida, porque definitivamente nuestros funcionarios no reparaban en la discapacidad por mucho que lucháramos la sociedad civil. Hoy día la sociedad civil está brazo a brazo buscando alternativas de cómo favorecer a este sector. Ahora bien, no todo es color de rosa, porque si bien es cierto, a partir del 2009 han habido algunos aciertos, también yo sí tengo un reclamo a los funcionarios, y es el hecho de que no le dan la debida importancia a la discapacidad. Bueno, solamente aparecen en las reuniones cada 2 meses de 2 a 3 funcionarios. Esa es una tristeza y una deuda que nos queda de este 2014, en la cual pues nosotros sí nos sentimos un poco decepcionados de la actitud de nuestros ministros de la Secretaría de Inclusión Social, porque también, es un reclamo para ellos. O sea, definitivamente, yo pienso que si aceptaron el reto es porque también iban a apostarle a trabajar con la discapacidad para que se dieran los cambios de igual manera como trabajan para el adulto mayor, de igual manera como trabajan para la juventud, de igual manera como trabajan para la niñez, de la misma manera como trabajan para los diferentes proyectos de nación. La discapacidad no se debe de quedar atrás. La discapacidad es parte de El Salvador, y ser una persona con discapacidad no nos hace menos que los demás. Somos iguales y debemos de estar incluidos, pero en una inclusión real, no solamente de palabra y de discurso, ¿verdad? Porque los discursos se oyen bien bonitos y los compromisos, pero a la hora de las horas es de llevarlos a la realidad esos compromisos. Vamos a entrar al tema de los derechos. ¿Cómo ver el tema y qué avances ha habido en el cumplimiento de estos derechos? ¿Qué avances, licenciada, existen como país en el tema de cumplimiento de los derechos que deben y tienen las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Bueno, para comenzar, en nuestro país los avances podemos mencionarlos en primer lugar, comenzando porque hay un marco jurídico, digamos, fortalecido, ¿verdad? El país, en primer lugar, nuestra Constitución de la República garantiza pues que todos los ciudadanos tienen derecho, a gozar plenamente, ¿verdad? De todos la participación en todos los aspectos fundamentales de la vida. En el caso de las personas con discapacidad, adicionalmente a lo que nuestra Constitución dicta, también hay una serie de convenciones internacionales que el Estado salvadoreño ha ratificado. Una de ellas es la última, la más reciente y la más completa en términos de preceptos de derecho, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y allí hay pues toda una expresión de preceptos detallados de todo lo que la persona con discapacidad debe de proveérsele. Y también, al ser El Salvador un país ratificante, el Estado se compromete a garantizar que las personas con discapacidad van a tener un goce pleno de estos derechos, al igual que todos los ciudadanos del país. Entonces, como le repito, en cuanto al marco jurídico, tenemos este instrumento de carácter internacional. Hay otros instrumentos como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y asimismo hay leyes nacionales, y le puedo mencionar la Ley de Equiparación de Oportunidades, que es la que hoy día, por cierto, ustedes en el espacio anterior mencionan,
que hay un nuevo anteproyecto de ley de inclusión. Obviamente, pues, está el marco jurídico. Ahora reflexionemos qué tanto se están cumpliendo estos derechos para las personas con discapacidad. Y ahí ya nos tenemos que poner a descifrar o a detallar, por ejemplo, si las personas tienen acceso a la justicia, ¿verdad? Y es que más que responderle, nosotros nos cuestionamos y sabemos que muchos televidentes podrán decir acceso a la justicia cuando, en mi caso, persona con discapacidad, me han violentado, y hay toda una serie de temas en los cuales podemos comenzar a hacer un listado en que vamos a encontrar una insatisfacción. Preguntamos nosotros si hay un cumplimiento en el derecho a la salud, y vemos que al menos en estos últimos años de gobierno y en este tiempo actual, la salud sí se está llevando bastante cercano a las localidades a nivel territorial. Ustedes conocen pues que están los ECOs especializados, los ECOs familiares, que lo que han hecho estas instancias médicas es prestarles ciertos servicios especializados médicos que anteriormente solo se obtenían cuando usted iba o a los hospitales nacionales o a los hospitales privados. Ahora la población ya lo tiene más cerca de sus localidades. El tema de inclusión es que las personas con discapacidad tienen acceso a estos servicios en la parte de salud. En la parte de educación, hablemos de la educación, es como los derechos fundamentales, prioritarios, ¿verdad? Que es cuando el niño o la niña está desarrollando y necesita que se le brinde todos sus apoyos. Se ha avanzado bastante, hay inclusión en muchas de las escuelas. La misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que nos dice es que hay que posibilitar la mayor participación de niñez, jóvenes en todos los niveles del sistema educativo, que debemos de incluirlos, que tenemos que aceptar la diversidad, y la diversidad tiene mucho que ver con que la persona tiene una diferencia, y la diferencia es que puede tener una limitación física, visual, mental, intelectual. Entonces ha habido bastante trabajo que se está realizando desde estas instancias ministeriales, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Obviamente, si nosotros nos ponemos a buscar cifras y podemos empezar a buscar cuántas son las personas que tienen acceso a estos derechos, vamos a ver que hay limitación, que no es lo que debería atenderse en términos de toda la población, y encontramos pues que estamos en una base que hay que fortalecerla, ¿verdad? A eso agreguemos el trabajo, vayamos agregando la protección social. Y usted me pregunta, bueno, están dándole una pensión a algunas madres con sus hijos para que puedan llevarlos a los médicos, darles la atención de salud para que los puedan llevar a la escuela. Y usted me pregunta, mire, ¿y a las madres de niños y niñas con discapacidad severa que tienen que estar todo el día con sus hijos cuidándolos, o que van con sus hijos cargándolos en buses y los llevan a un instituto de rehabilitación o de habilitación? Me pregunta si tienen ese subsidio, esa pensión. Entonces, esos son los temas en los que algunas necesidades se satisfacen, pero que hay que puntualizar más en la población de personas con discapacidad y avanzar más en esto que ya se está trabajando, que es muy bueno y es muy digno de elogio, pero sí estamos arrancando para ello. Vaya, hablemos de al menos dos de las leyes. La Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que desde el momento que se habla de integral, pues es el tema de salud, de educación, etcétera. Y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que es el hecho de que ustedes puedan tener trabajo. A ver, Dimas, enfocándonos en estas, en la Política Nacional de Atención y en la Ley de Equiparación de Oportunidades, ustedes como sector que padece algún tipo de discapacidad, que se encuentra con algún tipo de discapacidad, ¿sienten que realmente estas atenciones, como dice la licenciada, han avanzado, sobre todo tal vez en el tema de los equipos comunitarios de salud especializados en las zonas más alejadas, que ahora tienen
fisioterapistas, tienen pediatra, internista. Y además que tienen un lugar donde ustedes puedan utilizar algunos equipos dispuestos para las personas con discapacidad. ¿Ustedes cómo miran el avance y qué miran que falta? Es un tema muy complejo porque definitivamente, si bien es cierto, todavía tenemos la ley de equiparación de oportunidades vigente, no reúne las condiciones que la convención exige para el tratamiento de la discapacidad en todo su conjunto. La política de atención integral a la persona con discapacidad está recién elaborada, todavía no se ha podido lanzar. Es una política que prácticamente está sin aplicarla en este momento. Entonces, yo no puedo decir así a ciencia y cierta de que han habido grandes avances. O sea, para mí que seguimos todavía en pañales, o sea, estamos como queriendo dar pasitos, porque si bien es cierto, les han acercado la salud a compañeros y compañeras con discapacidad, pero ustedes pueden irse a dar cuenta, yo los invito a que vayan a un hospital y vean cuando un compañero sordo o una compañera sorda está pasando consulta, cómo lo puede hacer si no hay intérprete. O sea, es bien complicado, pues. Su derecho no le es correspondido. Igual, ustedes no saben todo lo que nosotros tenemos que pasar para que nos den una consulta, ubicarnos en el local adecuado, porque no hay señalética braille. No existe tampoco recetarios en braille, ni siquiera las medicinas traen viñetas en braille, cosa que en otros países aquí cerca ya lo tienen. Entonces, así en dos derechos tan elementales como es la educación y la salud para las personas con discapacidad, han avanzado para nosotros, en lo personal, es mínimo, yo lo digo, o sea, estamos dando como un primer paso, porque la educación tampoco es cierto que es inclusiva en este momento. Se están dando los pasos para hacer una educación inclusiva, porque al final quien decide si recibe al niño o no con discapacidad o a la niña es el maestro. ¿Qué dice el maestro o la maestra? Yo no he sido capacitado para recibir a este compañero con discapacidad visual o a esta compañera con discapacidad visual. Yo no he sido capacitado para recibir a este niño Down. No he sido capacitado para recibir a una niña sorda o un niño sordo. O sea, viendo las cosas con transparencia y en la realidad que nosotros vivimos, o sea, consideramos de que el avance es, o sea, muy, pero muy pequeñito. O sea, se avanza en proyectos, se avanza teóricamente, pero en la práctica todavía nos hace falta mucho para poder llegar donde nosotros queremos. En la parte laboral, la ley de equiparación de oportunidades, que es la ley vigente, que queremos derogar porque ya está obsoleta, esta ley dice que 1 por cada 25 personas deben de ser empleados. Pero definitivamente, si ni el mismo gobierno, ni la misma Corte Suprema de Justicia, ni la misma Asamblea, que son los tres poderes ejecutivos, lo cumplen. Entonces, son los tres poderes del Estado, no lo cumplen, menos la empresa privada. Entonces, ese artículo que es tan importante y básico para las personas con discapacidad, porque es de donde depende su empleo, no lo cumple. ¿Por qué? Porque la ley misma dice que el castigo que va a haber para una persona que no emplee, son $57. O sea, venimos y... Mejor los pagan. Ajá, mejor pago la multa y no hay ningún problema. Me quito... Para ellos la discapacidad es un problema, ¿verdad? Para ellos la persona con discapacidad no merece estar empleado, lo cual no es cierto. O sea, muchas veces puede rendirle más que otras personas o de igual manera, ¿verdad? O sea, somos igual que todos. O sea, podemos dar un servicio igualitario y producir también para la sociedad lo que produce cualquier persona, en las oficinas, en las entidades públicas y en la empresa privada. Ahora bien, la convención que se ratifica
y se firma el 2007, o sea, todos nos entusiasma bastante. Pero al final, imagínense que a estas alturas, 7 años después, 2014, estamos hablando de que todavía no retiran la reserva con que la firmaron y la ratificaron. O sea, esto todavía es una deuda que nos siguen teniendo. Y definitivamente, si usted revisa el artículo 74 de la Constitución de la República, ahí dice que los enajenados mentales, para comenzar, el vocabulario que se aplica en la Constitución de la República, desde ahí está discriminando. Los enajenados mentales no son sujetos de derecho, le están vedando sus derechos a la discapacidad mental o a la discapacidad intelectual, porque a los constituyentes se les ocurrió que ellos no eran sujetos de derecho. Definitivamente hay muchísimo todavía por caminar. El país no solo basta que viva en democracia, sino que aplique una serie de leyes. En el caso del CONAIPD, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes como organismo, como ente rector del tema de discapacidad con las organizaciones de las personas con discapacidad? ¿Cómo han realizado ustedes este trabajo? Bueno, es que es un trabajo que como institución viene establecida la relación de una manera oficial en el decreto 80 al incorporar esta participación de sociedad civil de una forma, digamos, democrática. Se hace un proceso electoral. Ellos son elegidos, digamos, por todas los miembros de sus asociaciones o personas independientes con discapacidad, y precisamente son personas líderes que van a esta instancia y están participando en el quehacer. Incluso el CONAIPD tiene un nivel, no solo el nivel decisorio que es el pleno, que el compañero Dimas es miembro, sino que además de eso se replica una instancia de un nivel anterior, que es el comité técnico, y el comité técnico es una antesala que lo que hace es viabilizar, hacer estudios de todo lo que a su vez está siendo aprobado por el pleno. En este sentido, el mismo decreto 80 le requiere que el CONAIPD va a estar trabajando de la mano con la sociedad civil. Todo lo que Dimas expresa es cierto. Él lo vive, lo está viendo de primera mano, precisamente por el nivel que ocupa ahí en el CONAIPD, en el pleno. Luego, como ente rector con las organizaciones ya en el trabajo operativo del día a día, voy a darle, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con las personas sordas. Las personas sordas, sus asociaciones están promoviendo en este tiempo, en estos días, la lengua de señas. En el mes de julio, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley General de Educación y la Ley del Patrimonio, cuando decretó que ya la lengua de señas salvadoreña era la lengua oficial para esta comunidad de personas sordas. ¿Qué pasa con la lengua de señas? La lengua de señas tiene un vocabulario limitado. Parece que son como 375 palabras que tiene designado para poderse comunicar a través de esta lengua. ¿Y esto qué indica? Quiere decir que la LESA no está plenamente desarrollada para generar todo un diccionario de información al cual ellos puedan tener acceso, que pueda mejorar las comunicaciones, que pueda mejorar la comprensión que ellos tienen de todo el entorno. Eso solo por un ejemplo, y si se fija es un tema muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace el CONAIPD con este sector? Lo que hace es trabajar proyectos para promover LESA, y que, como acaba de ser aprobada por la Asamblea, obviamente es un trabajo que está iniciando. Entonces, desde el CONAIPD nosotros tenemos que estar pendientes, y es un trabajo de conjunto, de equipo. Obviamente hay líderes dentro de estas asociaciones que están promoviendo eso. Otro trabajo reciente muy interesante que también el CONAIPD ha trabajado a la par de las asociaciones de la Asociación Salvadoreña de Ciegos del Salvador, es que ellos han promovido, y ya la Asamblea Legislativa en el mes de agosto firmó el Tratado de Marrakech. Con este tratado lo que se está es eliminando esto del derecho de autor para la literatura escrita.
con eliminar este derecho de autor, la comunidad de personas ciegas tienen más acceso a literatura. ¿Qué significa tener acceso a literatura para una persona ciega? Quiere decir que el mundo, el abanico del conocimiento se le amplía, ¿verdad? Eso va a significar que una cantidad de literatura que se utiliza en los niveles educativos, universitarios, en todos los ámbitos de la vida de las personas, de todos los tipos de literatura, esté disponible, y eso fortalece, ¿verdad?, la parte de conocimientos, la parte cultural. Para que llegue este Tratado de Marrakech a ser una realidad, El Salvador es el segundo país firmante de 22 países que tienen que firmar para que ya esto se haga una realidad, ¿verdad?, y se genere toda esta dinámica internacional. Pero el CONAIPD promueve desde su rectoría este tipo de acciones con las asociaciones, y luego, pues, además de trabajar con las asociaciones, también trabaja con el gobierno. Usted hacía una pregunta anteriormente sobre la política. Anteriormente en el país han habido políticas y el ente rector ha tenido políticas. Lo que ha sucedido es que las políticas han sido como letra muerta, letra guardada. No ha habido ¿qué le dijera? Un interés político real. Y este es el tiempo en el que nosotros bueno, yo me entusiasmo, vea, yo soy madre de una persona con discapacidad intelectual. Mi hijo está en el cielo, él se lo llevó nuestro Padre Celestial, y pues su discapacidad fue originada porque él tuvo un tumorcito en su cabeza, y esto al final vino y se lo llevó. Pero en mí nació una lucha y un deseo de trabajar por este sector, y es por eso que yo este tiempo yo lo aprovecho, porque creo que este es un buen tiempo, porque hay eso que nosotros necesitamos, que es que hay una disposición política para el cambio. Entonces, esta nueva política de la que se ha hablado es una política formulada del año anterior para acá, y ha tenido una amplia participación de la sociedad civil. Hay una cantidad de acciones, hay más de 50 líneas de acción en las cuales hay que comenzar a trabajar. Y para eso lo que estamos buscando conformar es una red de trabajo de equipo, que al igual que trabajamos con las asociaciones, también tenemos que trabajar de la mano con este Consejo de Ministros que tenemos dentro del Pleno del CONAIPD. Pero ahora, Dima Rodríguez, yo le quisiera decir cuántas asociaciones hay, si, ya que representa esta parte, digamos, de la sociedad civil, si de todos los tipos de discapacidad se asocian, se organizan, o hay unos que sí, otros que no, que nos hable un poco de eso. Sí, de hecho, la mayoría de personas con discapacidad está en asociaciones. Hay asociaciones de personas ciegas, son aproximadamente 7 asociaciones. Existen también asociaciones de discapacidad física, existen asociaciones de personas con discapacidad y lisiados de guerra, como es ALGES. O sea, y hay también asociaciones de sordos, asociaciones de personas con discapacidad mental y discapacidad intelectual, y asociaciones u organizaciones de padres y madres y familiares de niños y niñas con discapacidad. Además, fundaciones que trabajan y sirven a la discapacidad. ¿Y cuáles son los retos que ustedes están planteando para el próximo 2015? Bueno, yo pienso que los retos deben de ser grandes. O sea, buscar que el país ya vaya ubicando a la discapacidad en la agenda de gobierno. En el plan quinquenal, o sea, se ha trabajado un poquito ya en el área de discapacidad, pero queremos aparecer en la agenda de gobierno del 2015 al 2019, y definitivamente queremos más allá en la agenda post-2015, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que la discapacidad aparezca no una ni dos veces, aparezca en todos los objetivos y que se lleven a la práctica, y que las metas que nos proponemos en esa agenda sean cumplidas, y que el 2030 veamos una discapacidad más reluciente y que tengamos el pleno goce de los derechos a los cuales estamos buscando que se garantice según los preceptos de la Convención
sobre los derechos de la persona con discapacidad firmada y ratificada en el 2007 de la ONU, ¿verdad? De cara a las elecciones del 2015, ¿cómo se está preparando CONAIPD para poder lograr que las personas con discapacidad se les garantice su derecho al voto? Bueno, claro, estamos trabajando de la mano con el Tribunal Supremo Electoral. Ya se ha contratado para este mes a personas con discapacidad, de los diferentes tipos de discapacidad de las que hemos estado hablando, y este es un grupo de personas que a su vez está siendo preparado para poder volverse en personas que van a dar instrucción y capacitación a las diferentes asociaciones de personas con discapacidad sobre el tema del derecho al voto y toda esta modalidad que se va a desarrollar durante las próximas elecciones. Asimismo, el CONAIPD da apoyo técnico al Tribunal Supremo Electoral para lo que se refiere al tema de accesibilidad y cómo debe de tratarse a las personas con discapacidad para darles el suficiente apoyo a la hora de ejercer el sufragio. Entonces es toda una dinámica donde nosotros estamos apoyando, asesorando al Tribunal Supremo Electoral como CONAIPD y donde estamos haciendo que las mismas personas con discapacidad estén participando. Por otra parte, también damos facilidades, estamos a las personas ciegas, trabajamos los sobres tiflológicos. Estos sobres tiflológicos ayudan, tienen espacios para fotos de los candidatos y abajo de cada... Sobres tiflológicos. Tiflológicos. Exacto. Entonces está la foto, hay unos huecos donde se puede ver la foto del candidato, el partido al que pertenece, y esto se escribe el nombre en braille, de tal forma que la persona ciega, cuando va a ejercer el voto, lee con braille cuál es el candidato a que está haciendo él, haciendo su toma de decisión de por quién va a votar. Muy bien. A ver, se viene el tema del voto cruzado, Dimas. No quiero imaginar cómo va a ser para ustedes ese voto. Complicado, o sea, definitivamente complicado porque lo que hablaba la licenciada Chiquillo, el sobre tiflológico tiene una serie de ventanas donde se introduce la papeleta y está establecido más o menos en tamaño carta o tamaño oficio, como para que pueda ubicarse una papeleta con X cantidad de candidatos. Pero en este caso, la cantidad de candidatos que van a aparecer va a ser enorme, por lo cual va a ser una papeleta bastante grande y no sabemos de qué manera se va a poder diseñar ese sobre tiflológico con una buena, gran cantidad de ventanas, lo cual puede confundir un poquito a los compañeros y compañeras ciegos, pero y definitivamente hay que hacerlo. Ojalá que piensen en esto toda la gente que está metida en el tema de cómo van a diseñar el sí, voto. el hecho del sobre tiflológico es de que, o sea, tiflo significa ciego, ¿verdad? Tiflo es ciego o ceguera. Y logo de estudio, ¿verdad? Entonces, tiflología es el estudio de la ceguera. Entonces, por eso se llaman sobres tiflológicos y definitivamente en cada ventana va el nombre del partido. En este caso, van a ir los nombres de los candidatos y de los partidos y de los independientes y no sé qué más, porque al final no sabemos cómo se va a diseñar ese sobre tiflológico para el próximo 2015. Bueno, seguramente ustedes y yo, por supuesto, hemos aprendido una nueva palabra, esto de tiflológico. Si supiéramos la base, ¿verdad? Tiflo viene de ciego, sí, y lógico, obviamente, de estudio. Claro. Estudio de la ceguera. Estudio. Bueno, gracias por haber venido y les dejo 30 segundos solamente a cada uno para que den un último mensaje. Bueno, en mi caso, pedirle a toda la sociedad, desde el seno de las familias, el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad. Muchas madres, muchos padres guardan a sus hijos, no confían en ellos, no confían que tienen potencialidades y capacidades. A la sociedad en general, respetemos los espacios para las personas con discapacidad en los estacionamientos de los centros comerciales,
porque es doloroso ver cómo personas que no tienen una discapacidad los utilizan y no se imaginan lo que una persona con discapacidad sufre, la impotencia que siente, esa discriminación cuando con detalles pequeños estamos violentando sus derechos. Por ahí empiezan los derechos, por conocer que tenemos que respetar la dignidad inherente de las personas para que se dé el verdadero goce de derechos y para que haya una verdadera inclusión en nuestra sociedad. No discriminemos, tratémoslos como personas con potencialidades igual que nosotros. A ver, Dimas, 30 segundos. Sí, bueno, primero agradecer el espacio porque sí nos permite visualizar un poquito más a la discapacidad y decir que nos sentimos sumamente agradados y con enorme felicidad porque este día ha sido de alegría, pero esperamos que la mejor sorpresa que nos pueden dar es escuchar que ha sido un compañero más empleado en la empresa privada, una compañera más empleada en el Estado, o sea, que vayamos de a poquito tratando de incluir de verdad a las personas con discapacidad en todos los estratos que conforman a la sociedad salvadoreña. La discapacidad no es un problema, la discapacidad es una deficiencia, la cual es complicada cuando se nos forman barreras actitudinales, arquitectónicas, comunicacionales y tecnológicas. Definitivamente, a mí me gusta este eslogan y terminar con esto que dice, nada para nosotros sin nosotros. Muy bien. Nada para nosotros y nosotros es el lema de las personas con discapacidad, en el caso de Dima Rodríguez, que tiene discapacidad visual, y bueno, la licenciada, la directora ejecutiva del CONAIPD, pues les agradecemos entonces su presencia, y a usted, amiga, amigo, ojalá que esta noche piense lo que el día de mañana puede hacer por este sector que lo necesita, que necesita la sociedad, y que piense que no es una dádiva lo que debe dar, sino que es el cumplimiento de sus derechos. Muchísimas gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones.